Bienvenidos a Cultura Legal. Cultura Legal, el espacio donde exploramos el fascinante mundo del derecho, desentrañando casos, historias y conceptos legales para todos. Te ayudará a comprender mejor cómo el derecho impacta nuestra vida cotidiana. Comencemos. Cultura Legal. Bienvenidos a otro podcast de Cultura Legal, donde derribamos todos aquellos mitos y hablamos claro. Y tenemos a uno de los invitados especiales de este podcast, que ya es la segunda vez que viene. Con él fue el primero de los invitados y es un abogado penalista de alto calibre, Gilberto Chinchilla. Bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Todo bien, igualmente. Gracias, de nuevo. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, aquí trabajando siempre. Excelente. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema súper especial, súper importante también, el procedimiento abreviado, cómo funciona, qué requisitos tiene, qué efectos tiene. Esto y muchos temas más vamos a hablar y vamos a derivar algunos mitos también con este abogado penalista especial que está con nosotros, Gilberto Chinchilla. Bienvenido. Un placer tenerte aquí, Gilberto. Gracias, ¿cómo estamos? Todo bien. Primera sección, ¿qué es el procedimiento abreviado? ¿Qué es el procedimiento abreviado y para qué sirve, Gilberto? Dentro del proceso penal, cuando surgió el nuevo proceso penal en el año 98, se hicieron ciertas reformas. Pasamos de lo que era un sistema diferente en el derecho penal a un sistema acusatorio. Dentro del proceso, para darle más agilidad, se crearon diferentes salidas alternas al proceso para ponerle fin al proceso. Dentro de estas estaban dos figuras que son las más específicas para ponerle fin, para poner una salida alterna al proceso, la cual es el procedimiento abreviado y la suspensión condicional del procedimiento. La suspensión condicional del procedimiento este día no la vamos a tratar, nos vamos a enfocar en el tema que es el procedimiento abreviado. Pero es de hacer énfasis que la misma palabra lo dicen, ¿no? La suspensión condicional del procedimiento es una salida alterna con la cual se logra hacer que ante la confesión del imputado y el resarcimiento del daño se le pone fin a la etapa del proceso en la que esté. Por eso se llama suspensión condicional del proceso y se somete al procesado a unas ciertas reglas de conducta, las cuales están supeditadas a control de vigilancia, quienes durante un cierto tiempo, cuando se comprueben que ya se dieron por finalizadas dichas medidas, entonces se da lo que es el sobreseimiento definitivo con la suspensión condicional del procedimiento. Si el imputado llegase a incumplir las medidas, entonces el proceso vuelve al estado en el que estaba. Si estábamos en la audiencia inicial y había sido beneficiado con la suspensión condicional, volvemos a la audiencia inicial como que si no se le hubiera dado ningún beneficio. Si hubiéramos estado en la audiencia preliminar, volvemos a la etapa preliminar y así hasta la vista pública. En la etapa en la que se dejó el proceso, se continúa. Pero el legislador vino y creó otra figura, que es el procedimiento abreviado, que es el que nos atañe esta tarde. El procedimiento abreviado es más importante, es un poco más ágil y lo que busca es ponerle fin al proceso. Es una condena anticipada. Así es. En pocas palabras, tú lo has dicho, para aquellas personas que no nos entienden, a veces a los abogados, cuando de tecnicismo es eso, una condena anticipada, pero también más beneficiosa. Claro. ¿Por qué más beneficiosa para él? Bueno, el procedimiento abreviado, una de las condiciones más importantes del procedimiento abreviado es que, tal como lo manifestamos, es una condena anticipada. Pero el beneficio es que esta condena es el abogado con la fiscalía llegan a un acuerdo a efectos de negociar entre la tercera parte del mínimo de la pena y el mínimo de la pena. Es decir, que ya no vamos a hacer todo el proceso para llegar a una vista pública y que en una vista pública, si es un delito que son 30 años, te podrían condenar a 30 años. Pero si haces un procedimiento abreviado, podrías negociar con la fiscalía entre 3 a 10 años, porque es la tercera parte del mínimo y el mínimo. Entonces estamos hablando que tu condena se reduciría prácticamente en unos 20 más años, ¿verdad? ¿Y cuál es el beneficio? Que si Fiscalía tiene todos los elementos de convicción para poder establecer tu participación directa en un ilícito, es una condena segura. Entonces es mejor que te condenen a una pena mínima a que te condenen a la pena máxima.
Ese sería uno de los beneficios. Excelente. ¿Y quién puede acceder a esto? Cualquier imputado. Cualquier imputado. Todos los delitos, ya sean graves, leves, muy graves, pueden accederse a lo que es un procedimiento abreviado, siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece el artículo 417 del Código Procesal Penal. Exacto. Y hay una cosa bien importante que tú bien lo dijiste, y es que hay que negociar defensa con fiscalía. Así es. La capacidad de negociación que tenga el abogado es la clave. Es clave, porque puedes hacer que la pena en realidad sea la mínima de la mínima, ¿verdad? Las 2/3 partes de la mínima, y eso ya es una gran ganancia. Claro. Implica que no va a ir a cárcel, ¿verdad? Y también implica que como abogado, tu deber es conocer todo el proceso, en el sentido de ver, conocer el proceso, qué tanta prueba de cargo hay en contra de tu cliente. Si la prueba está disponible, si se realizaron los elementos de prueba, si existen los testigos para poderte condenar. De eso depende la negociación, ¿verdad? De eso depende la negociación, porque muchas veces Fiscalía no tiene prueba y llega ofreciendo el abreviado. Entonces es mejor hacer el proceso, y en el proceso se establece que no hay elementos de convicción para establecer tu participación, y lejos de tener un abreviado puedes obtener una absolución. Exacto. Pero es cuestión de astucia, de táctica y un poco de... Eso que vas a decir es muy importante. No siempre es lo mejor el abreviado. Claro, no siempre. Es necesario analizar el caso, porque puede que no hayan pruebas y aún así se acepte el cargo, ¿verdad? Se acepte que se cometió el delito, y al final la pena puede ser hasta más grave cuando pudo haber sido absuelta la persona, ¿verdad? Sí. Interesante. El Código Penal establece los requisitos. Okay. Dentro de los requisitos... ¿Cuáles son esos requisitos? Están en el artículo 417, es claro, dice la admisibilidad para el procedimiento abreviado. El título es el libro tercero del título primero del procedimiento abreviado. Dice admisibilidad desde el inicio del procedimiento, es decir, desde que comience el proceso hasta la fase de incidentes de la vista pública, se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado, siempre y cuando el fiscal solicite la aplicación de cualquier modalidad del régimen de pena previsto en el presente título. Es decir, que tiene que ser la condición es que el fiscal solicite una pena de prisión. La negociación, lo que negocia el abogado defensor es el límite de la pena, entre la tercera parte del mínimo y el mínimo. Luego, que el imputado confiese el hecho objeto de la imputación. Estamos hablando que el imputado debe confesar que cometió el delito, que él cometió el delito, y debe ser claro, preciso e inequívoco en describir cómo y cuándo él realizó dicha conducta que conllevó a que fuera un ilícito. Sin eso no hay procedimiento. Si no hay confesión del imputado, no hay procedimiento. Es el requisito más importante. Es el requisito más importante. Y hay un pequeño paréntesis. Nosotros que hemos estado en la práctica, Gilberto, como abogado penalista, hemos visto que a veces allí le da miedo al cliente. Dice, ¿yo cómo voy a confesar? ¿Y qué usted me está defendiendo? Pues? Sí, o claro, empiezan a desconfiar, ¿verdad? Lo que pasa es que es obvio que un imputado que no ha cometido un ilícito no lo vas a obligar a que confiese algo que no ha hecho. Pero hay procesos en los cuales hay suficiente evidencia de cargo que está en tu contra, que lo que más te conviene es confesar el hecho. ¿Para qué? Para obtener un beneficio, para acabar con el procedimiento en ese momento, con el proceso, y con un beneficio para vos mismo, que es obtener una pena mínima, lo menos que se pueda de la pena. Licenciado, disculpe la interrupción, pero también sucede y pasa que cuando están confesando también los clientes, ¿verdad? Muchas veces empiezan a decir no, o a confundirse, o ya cambian de parecer ya cuando están dando la confesión. ¿No le ha pasado eso? Sí, hay imputados que se ponen nerviosos, que lejos de confesar los hechos, comienzan a confesar otros hechos, no son claros y precisos, inequívocos en la conducta que describen, en los días, en la fecha, las horas, el modo de participación, etc. Entonces, ¿qué pasa? El juez no le da credibilidad a esa confesión y no autoriza el procedimiento abreviado. O sea, que el que quiere aceptar el procedimiento tiene que hacerle frente, ¿verdad? Tiene que hacerle frente. La otra es que, aunque él confiese, siempre se realiza lo que es una mini vista pública, que es que desfile prueba de cargo, como por ejemplo los testigos que están disponibles, la prueba pericial que exista,
los diferentes elementos de convicción que tiene Fiscalía para establecer la imputación del sujeto en el ilícito. Pero también uno puede presentar la prueba de descargo. ¿Para qué? Para que al final el juez diga si él es consciente de que el sujeto ha cometido el ilícito. Porque no basta solo con la confesión del imputado, porque hay sentencias reiteradas de la Sala de lo Penal y de lo Constitucional que establece que no se puede establecer ninguna pena a una persona con la autoconfesión. Tiene que haber elementos periféricos que puedan establecer prueba que exista que esta persona cometió el ilícito. Es lo que hablábamos antes, ¿verdad? De iniciar, que antes no era así, pero debido a la misma jurisprudencia se fueron interponiendo ya, o se fueron colocando estos nuevos requisitos. Claro. Antes era más fácil, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que estamos mejor así. Continúa entonces. Bueno, luego que el defensor acredite que el imputado ha prestado su consentimiento libremente. Es decir, que el imputado, yo como defensor debo acreditar que mi imputado se va a someter al proceso libremente, que no ha sido él, digamos, conminado por mi persona o por la Fiscalía a aceptar un procedimiento abreviado. Es algo que tiene que ser voluntario, que tiene que ser del mismo procesado, nacer y decir, sí, yo presto mi consentimiento libremente para que sea un procedimiento abreviado. Luego el consentimiento de la víctima. El consentimiento de la víctima, al final el juez hace una valoración si es importante o no, porque en este caso se da lo que es el resarcimiento del daño. Se procede también a que... Si hay una condena civil, condena económica también. Podría ser una condena económica, aparte del resarcimiento, como parte de un resarcimiento, ¿verdad?, por el daño causado. Una cantidad de dinero porque cometió el delito, tiene que hacerse responsable de pagar todo lo que ocasionó ese daño. Así es. ¿Cuáles son las ventajas, Gilberto? Podría ser... La ventaja, la principal es un proceso que es rápido. Muy bien, excelente. La rapidez. Sí, es rápido. Muy bien. Termina el proceso en la etapa en la que quedó. O sea que puede ser en la primera audiencia. En la audiencia inicial, ahí ya puedes agarrar el procedimiento abreviado y ya terminar el proceso. No someterte a un proceso que puede durar años. Y también, en cuanto a pena, hay beneficios, ¿verdad? Claro, la pena se elige entre la tercera parte del mínimo y el mínimo. Si la pena tiene como mínimo 10 años, la tercera parte son como 3 años, 3 meses. Es el mínimo y se puede ser entre la tercera parte o el mínimo. Entonces puede ser 3 años, 3 meses, o 6 años, 6 meses, o 9 o 10 años. Gran ventaja porque la pena va a ser la mínima. Y era 30 años la pena, la máxima, porque el delito tenía de 10 a 30 y le vas a aplicar la tercera parte del mínimo y el mínimo es un rango es un beneficio. Claro que sí, la pena es siempre más baja en caso de que se tomare este procedimiento abreviado, ¿verdad? Sí. También cree que se evita el desgaste emocional del procesado, de la familia. Y del abogado también. Del abogado. Sí, porque no va a estar buscando pruebas o estar en audiencia. Y aparte que estos casos de los procedimientos abreviados son procesos especiales para los casos en los que el imputado sí ha cometido el ilícito y que hay pruebas de cargo suficiente para establecer la participación de este sujeto en el ilícito y al final obtener una condena que podría ser en un rango entre la mayor o la menor, pero nunca podría ser, si se va al proceso, llega a la vista pública, jamás podría ser la tercera parte del mínimo y el mínimo, porque el rango de la pena es la pena mínima y la máxima. Exacto, es más grande. Es más grande. Vaya, ¿y cómo podría explicarnos esas reglas de sustitución? ¿En qué casos opera la sustitución de la pena para no cursar la pena en prisión, sino con otro tipo de sanciones o de trabajo de utilidad pública? ¿Cómo opera eso? Vaya, cuando a un sujeto se le condena a 3 años de prisión, podría que la pena ronde entre los 3 años de prisión, podría darse lo que es el reemplazo de la pena por trabajo de utilidad pública o someterlo a medidas de conducta en base a la suspensión condicional y la ejecución de la pena, que es una posibilidad que establece el Código Penal. Lo más importante es, si usted tiene un procedimiento abreviado de 3 años, usted podría optar por un reemplazo de la pena por trabajo de utilidad pública, es decir, que el juez
viene, lo condena a 3 años, pero le suspende la pena de prisión por una pena de trabajo de utilidad pública, es decir, lo remite inmediatamente al juzgado de vigilancia, al DEPLA, Departamento de Prueba de Libertad Asistida, bajo la vigilancia, valga la redundancia, de un juzgado de vigilancia penitenciaria, y este le va a establecer a usted el trabajo que va a realizar en su comunidad. Puede ser en una iglesia, en una escuela, ir a barrer, a pintar paredes, etcétera. Trabajos de utilidad pública que son, por lo general, si son 3 años, son 144 jornadas laborales, que cada jornada laboral equivale a un día de prisión. Así sería. Entonces usted va, realiza el trabajo de utilidad pública, firma un libro y cuando usted termina el trabajo de utilidad pública, el Departamento de Prueba y Libertad Asistida da el ok para que el juez de vigilancia penitenciaria le dé su sobreseimiento definitivo. Muy bien. Eso es una ventaja, ¿verdad? Porque no va a pasar en prisión, sino que trabajando, ¿verdad? Claro. Y ahora, las desventajas, ¿cuáles serían, Gilberto? La desventaja es que, lamentablemente, en este país, ahora el procedimiento abreviado, creo que hace 10 años, cuando comenzó en el 2009, que hubo una Reforma. Cuando no hubo una reforma, sino que era más fácil para los juzgados especializados cuando se crearon las personas que estaban por agrupaciones ilícitas, que aceptaran que colaboraban con la pandilla, aceptaran un procedimiento abreviado para poder salir más rápido. Entonces los abogados, todos, la mayoría, a lo que hacíamos era que negociábamos un abreviado con la fiscalía, donde el pobre imputado tenía que aceptar que había, aunque no lo había hecho, que la participación dentro de una agrupación como colaborador, aunque no lo era, solo por el hecho de vivir en una comunidad. Entonces el gran problema que tenemos ahora con el régimen es que a estas personas les ha quedado el récord de que ellos en el pasado confesaron de que eran colaboradores de X o Y pandilla. es una mancha, ¿no? Es una mancha el expediente. Y acordémonos que el procedimiento abreviado, una de las desventajas es que acarrea como consecuencia, aunque no hagas pena de prisión y te lo reemplacen por trabajo de utilidad pública, te quedan los antecedentes penales. Esa es la mancha, aquí ni modo, ¿verdad? Es un mal menor, pero es un mal menor. Es una desventaja, ¿verdad? Sí. De otras opciones, como por ejemplo la suspensión, que no queda, ¿verdad? No. Ni la conciliación, ¿verdad? Pero el procedimiento abreviado sí. Entonces hay de valorar siempre todas esas desventajas, ¿verdad? A la hora de decir sí, vamos a aplicar a un procedimiento abreviado. Tener en cuenta que el récord va a quedar manchado. Sí. Y eso te puede, aunque no debería ser así, porque el derecho penal es de acto, no es de autor. Entonces, ¿qué significa que el derecho penal es de acto y no es de autor? Que yo como ciudadano respondo por los ilícitos que yo cometa, por mis acciones, no por las acciones que haya cometido en el pasado y que yo haya hecho en el pasado, o porque yo en el pasado tenía marca de que era delincuente, que era pandillero, etc. Yo tengo derecho a rehabilitarme, a entrar a la sociedad de nuevo, rehabilitarme, y que no me quede el estigma de que yo fui condenado por X o Y delito y que por ese delito yo ya quedo marcado. Por eso el derecho penal es un derecho penal de acto y no de autor. Ahora, claro, manejamos la teoría del derecho del enemigo, ¿no? Cabal. Eso sí. ¿Se puede aplicar el proceso de extinción de la pena y rehabilitación de los derechos del ciudadano para un procedimiento abreviado? El procedimiento de extinción de la pena... que se hacen en vigilancia penitenciaria. Sí, se podría. ¿Y eso borraría o no borraría el antecedente penal? No. No, el antecedente penal queda. Lo que borra es en las instituciones las medidas. Las medidas. Muy bien, ok. Vamos a desarmar entonces, Gilberto, ya de la parte más emocionante, los mitos legales. Yo creo que tú tienes grandes experiencias y los vas a contestar hasta con los ojos cerrados. ¿Solo lo usaban los culpables el procedimiento abreviado, sí o no? No. No, lo ocupábamos, como usted dijo. Muchos inocentes lo ocuparon para poder salir de sus penas. Por ejemplo, habían personas que ya tenían 2 años de estar procesadas. Ya no aguantaban. Eran inocentes, estaban en los penales, aguantando el régimen penitenciario. Entonces ellos querían regresar con su familia. Entonces te ofrecía el fiscal una salida alterna como un procedimiento abreviado, el cual podía reemplazarle la pena y que salieran inmediatamente firmando. O sea, cualquiera decía sí. Entonces, no solo los culpables lo aceptan, muchas personas inocentes lo han aceptado. Hay que recordar algo también, Gilberto, abogado,
que tanto antes como ahora, ¿verdad? Existían ese tipo de procedimientos donde de alguna manera implicaba que por vivir en una comunidad iban a ser operativos, estigmatizados y aunque fueran inocentes, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso no es nuevo, ¿verdad? Eso es algo que ya ha estado desde antes. Hay muchas personas que también correcto. En las comunidades estaban prácticamente forzadas a colaborar, a dar vigilancia o algo, porque vivían ahí. ¿Cómo van a negarse ante estos grupos criminales a no colaborarles y qué les tocaba? Prácticamente los grupos conocían sus hogares, sus familias. Entonces, ¿qué les tocaba? Personas que eran taxistas, que les tocaba movilizarse, me imagino. Venían estas personas y les pedían viajes, tenían que hacerlo, porque no era que colaboraran voluntariamente, sino que es una colaboración forzada. No, o sea, no hay consentimiento. No hay consentimiento. Civilmente hablando, no había coacción. O lo haces o te morís. Muy bien. Entonces no lo usaban solo los culpables. No. Mito número 2. ¿Te deja limpio después de que termina? No, porque te quedan los antecedentes penales. Muy bien, es una desventaja. ¿Sale gratis? Digo. No, porque tenés que pagar el resarcimiento del daño y los honorarios de un abogado que sepa negociar una buena pena. Y el trabajo que tiene que hacer. No sale gratis. No necesita, mito número 4, no necesita el procesado un abogado. ¿Fiscalía le ayuda, sí o no? No, es indispensable tener la asesoría de un abogado experto en derecho penal. Sí, porque si no... está negociando la pena, si no la fiscal te va a dar la pena mínima. No, incluso también los intereses de la persona, ¿verdad? Claro. No son reflejados, o sea, es un sentido contrario el que está. Pues recuerden que fiscalía representa al Estado y es el poder punitivo del Estado enfocado contra tu persona. No vas a dejar que fiscalía decida tu pena al 100%. Tiene que haber un abogado que se encargue de negociar el régimen de pena, a interponer el intervalo de pena, a interponer. Así que ya saben, ¿verdad? Gilberto o Moisés pueden buscarnos para que les podamos negociar una buena pena. Muy bien. ¿Siempre lo dejan libre, sí o no? No. No siempre. No siempre, porque la condición es que la condena a interponer por el juez no pase de 3 años. Si pasa de 3 años con un día, no hay posibilidad de aplicar la suspensión condicional de procedimiento. Entonces toca cumplir lo que... Si te condenan a 3 años, 6 meses, te tocó en el penal. No, puede ser un día, ¿verdad? 3 años, 24. Sí, puede ser, sí. 3 años, un día te quedaste en el penal. Y ya ha solicitado fiscalía eso solo por... Sí, hay casos en los que el juez, ¿verdad? O el juez también, ¿verdad? El juez a la hora de decidir dice, voy a aplicar 3 años, un día, pero es para no aplicar la suspensión condicional del procedimiento. Muy bien. ¿Es automático, mito número 6, es automático como firmar un papel? No. Okay. Es una negociación y requiere cierta táctica. Exacto. Cuando dice cierta táctica, ¿a qué se refiere? Lo que pasa es que uno como abogado particular maneja lo que es la persuasión, la negociación. Es que el derecho penal no es solo ir a defender, es tener un poco de astucia para saber defender a alguien. O sea, yo en otros podcasts lo he dicho que a veces hay abogados defensores que mejor no defiendan, porque lejos de defender terminan implicando más al procesado. Entonces es de saber llevar el proceso en el sentido de que yo como abogado defensor debo tener un toque de astucia, un toque de inteligencia, más un toque de conocimiento de la ley para poder negociar con el fiscal y poder llegar a un arreglo satisfactorio para el cliente. Hay abogados que tienen la rivalidad con el fiscal. Cierto, eso es nada objetivo. Ay, no hay que ser objetivo. Al final somos profesionales del derecho. Él realiza su trabajo y el mío. Cada quien lo hace desde su trinchera y tiene que hacerlo conforme a derecho. Yo conocí a un abogado que pedía procedimientos abreviados, pero pedía penas de 10 años. No. ¿Cómo no se los van a dar? Pues sí, ahí sí. A veces llegan los fiscales ofreciéndote el procedimiento abreviado a la vista pública y te pueden decir, mire, le voy a dar un procedimiento abreviado. ¿De cuánto? De 5 años. Y uno dice, ¿y por qué me viene ofreciendo el procedimiento abreviado? En otras palabras, prácticamente te está diciendo... No tenemos pruebas. No tengo pruebas, Yo quiero ganar. Yo quiero ganar. Entonces, si usted acepta
sale su cliente con 5 años cuando pudo salir sin ninguna pena. O sea, esa es la estrategia que tú dices, saber interpretar las pruebas que están ahí sí. y las intenciones. Y que esté a la mano la prueba, porque una también. cosa es que esté en la prueba y otra cosa es que esté disponible. Porque la prueba puede estar en el proceso, pero que esté disponible y que esté introducida en el proceso es otra cosa. Ajá, que esté legalmente introducida. Así Muy es. bien. Mito número 7, Gilberto. ¿No se puede apelar el procedimiento abreviado o sí se puede apelar? Todo abogado debe tener lo que es una ética. Y partir que el procedimiento abreviado es una negociación entre fiscalía y defensa. Si usted llega a un acuerdo con fiscalía de realizar un procedimiento abreviado por tantos años, considero yo que sería antiético, luego de que ya le dan la sentencia, usted apelar. ¿Por qué? Porque usted ya había llegado a un acuerdo con fiscalía para poder llegar a ese tipo de negociación. Ahora, como lo mencionábamos antes del podcast, antes llegaba uno a la audiencia y le decía al fiscal, un procedimiento abreviado, 3 años, firmábamos Sí, la ya saca estuvo. y nos íbamos. Y el cliente para afuera Sí, en el mismo momento. con su trabajo de utilidad pública directo tuve para la casos así casa también. esa misma tarde. Sí. Pero venía el abogado y cuando ya le daban la sentencia, apelaba. Entonces, ¿qué pasaba? No había prueba periférica de cargo que podría corroborar la confesión del imputado. ¿Y qué pasaba entonces? Entonces, la tribunal en la Cámara obviamente ordenaba la absolución, porque no puede haber una condena con mi sola autoconfesión. Deben haber más elementos de prueba alrededor que pueda conllevar a que esa confesión tiene un asidero probatorio, no solo sí la confesó, ajá. Entonces, ese es el asunto. Si usted lleva un arreglo con fiscalía de un abreviado, no puede. Sí se puede, Por pero ética. no debe, por ética. Sí, lo que pasa es que allí está el derecho es irrenunciable, el de la apelación, ¿verdad? Claro. El derecho de recurrir. Pero también está todavía sobre eso el deseo, bueno, de actuar con ética y justicia. Lo que hablábamos en el primer podcast, lo pueden ver si no lo han visto, el podcast número 2. Y es que el abogado tiene que actuar con ética en todo momento. Así ¿verdad? es. Muy bien, excelente. Luego dice el mito número 8, no queda antecedente. Sí queda. Sí queda, totalmente falso, sí queda. Número 9, no afecta a mis derechos civiles. No, gracias a Dios, o sea, se levantan todas las medidas de restricción de salida del país, pueden salir del país, pueden ejercer un cargo público, hasta pueden pedir visa. Sí. Es verdad, sí se puede. Ok. Mito número 10, ¿es lo mismo que una conciliación, un procedimiento abreviado? No. Nada que ver. Nada que ver. En la conciliación no hay una pena. No hay antecedentes penales y la conciliación es una salida alterna al proceso. El procedimiento abreviado es un procedimiento especial para ponerle fin al proceso, que no es lo mismo. No es lo mismo, los efectos también, ya hablábamos. Totalmente diferentes. Claro que sí. En la conciliación. La conciliación es una negociación entre la víctima y el imputado. Y no hay antecedentes. Muy bien. Excelente. Así todos ya saben, ¿verdad? Que antes de decidir aceptar un procedimiento abreviado deben de ser bien asesorados. Porque hay bastantes riesgos en un procedimiento abreviado. Una pena mayor de 3 años implica cárcel, lo tienen que saber. Eso lo tienen que saber. Y que si es una pena de 3 años, un día es cárcel, también tienen que saber que va a quedar un antecedente también. Y aceptar esa consecuencia. Al final es el mal menor, ¿verdad? Ya lo hemos hablado también. Así es. ¿Algún otro consejo que pudieses dar tú? Que siempre se asesoren de un buen abogado, el de su elección, pero que sea un abogado penalista. Si usted va a tener un problema penal, busque un abogado penal. Hay personas que dicen, yo tengo un abogado, pero no es un abogado penalista. Es como que usted tuviera un problema de oídos y o del corazón y va a pasar consulta con un oftalmólogo. Al final no le va a resolver porque cada quien se especializa en su área. Para eso son las especializaciones. Entonces hay abogados que por su trayectoria, por su experiencia, el derecho penal se aprende prácticamente en los tribunales, no en las universidades, solo la teoría, pero la práctica, la astucia, la negociación, todas las cualidades que debe tener un penalista las agarra en el día a día. Por eso yo veía que habían abogados que una audiencia pequeña, yo no voy a ese tipo de audiencias
no, ese tipo de audiencias no las cubro. No, usted, cada audiencia que le sale, usted tiene que ir, porque de cada Mejorando. audiencia uno aprende. Excelente. Y todos los días uno aprende, nunca deja de aprender. Muy bien, vaya, vamos a la última sección, bueno, a la penúltima sección. Gilberto, quiero que tú te recuerdes en todos los años de experiencia que tú has tenido de un caso que se te venga primero a la mente, que se te viene a la mente ahorita es por algo, ¿verdad? Sobre un ejemplo de un procedimiento abreviado que tú dices, gracias a Dios, todo salió bien, iba todo oscuro, iba todo gris, creo que no íbamos a salir bien, pero al final el abreviado fue de mucha bendición para el procesado. Me acuerdo que el más emblemático fue un amigo que era un amigo fiscal, que antes de entrar a la audiencia de vista pública, llegamos hasta la vista pública y le dije yo, hey, ¿por qué no me das un procedimiento abreviado para el imputado? El imputado estaba siendo juzgado por el delito de homicidio agravado y desaparición forzosa. Entonces vengo y me dijo, ay, que lo condenen. Me dijo, pero yo le dije, hey, pero si acaban de darle, había un caso famoso de un descuartizador que le dieron 10 años de prisión. De un apartamento, aquí por Antiguo Cotlán. Le dieron 10 años de prisión, un procedimiento abreviado. Entonces le digo, ¿y por qué le dieron a él y no a este? No, me dijo, vámonos al proceso porque tengo suficiente evidencia pericial. Me dijo. Resulta que el cadáver estaba dentro de una bolsa envuelto en una sábana. A la hora de hacer la inspección la inspección ocular de la escena, se recogió cierta evidencia de la cual salieron unas huellas dactilares, las cuales se confrontaron con el sistema AFI y dieron con el paradero de mi cliente que se llamaba se llamaba Guillermo Antonio Juanito. Un nombre hipotético. Un nombre ficticio. Ficticio. A la hora de las horas, Guillermo Antonio Juanito, en el sistema AFI aparecía como Guillermito Anthony Juanito. Entonces, como era Anthony, no era el mismo Guillermo Antonio que aparecía en el AFI. Entonces era necesario que la jueza de instrucción practicara una diligencia donde se dijera que las huellas dactilares de mi cliente eran huellas dactilares de Guillermo Antonio para confrontar, ¿verdad? Y se hizo la prueba pericial, etcétera, se levantaron las huellas, nos fuimos a la vista pública. Sorpresa, en la vista pública el fiscal olvidó presentar la prueba donde él establecía que las huellas que estaban en la bolsa, en la sábana, donde estaba el cadáver, eran de Guillermo Antonio Francisco. Entonces la única prueba pericial que estaba en el proceso fue la prueba que hicimos dactilar en el juzgado de instrucción, donde agarraron las huellas de Guillermo Anthony y las confrontaron con las de mi cliente y dieron que era el mismo sujeto. Pero al final lo que llegamos a probar al proceso era que Guillermo Anthony era Guillermo Antonio. Entonces no había cómo hacer la conexión entre la bolsa y Guillermo Antonio. Solo había una conexión entre huella de Guillermo Antonio y Guillermo Anthony. Al final le hubiera salido mejor al fiscal darme los 10 años, porque al final el juez absorbió a mi cliente. Porque solo probamos en el proceso que Guillermo Antonio era Guillermo Anthony. Entonces yo le dije, me hubiera dado los 10 años, no quisiste. Mi cliente salió en libertad. Muy bien, excelente. Un triunfo, ¿verdad? Ajá. Y como te digo, son cosas que un toque de suerte, astucia y suerte del imputado también. Pero así era el derecho penal. Así era el derecho penal. Yo recuerdo porque el primer caso que tuve también fue un procedimiento abreviado y tal como tú dijiste, de verdad. Hablamos con la fiscal antes de la audiencia. ¿Por qué no aceptó el abreviado? Permítame, voy a hablar con él. Sí, aceptó. Ok, firmemos, vámonos. Antes de la hora de la audiencia, ya estábamos. Estaban afuera. Otra vez me pasó algo más chistoso. La otra lo contrario. Esa vez llegó un fiscal que todos lo teníamos porque era un fiscal que no le ponía a los procesos la debida importancia. Ese día llegó y nos dijo a todos, les va a dar un procedimiento abreviado de 5 años a todos, dijo. Mi cliente podía afrontar una pena entre los 20 o de 15 a 20 años. Y dije yo, bueno, me pareció extraño de entrada porque él se lo llegó ofreciendo a nosotros como abogados y a los imputados. Entonces yo dije,
es probable que no tenga prueba. No tiene los testigos a la mano o no tiene la prueba. Y cabal. No, le dije yo a los imputados. No lo acepten porque hay probabilidades que Fiscalía no traiga la prueba y por eso nos está ofreciendo el abreviado. Y viene el juez y dijo, bueno, antes de empezar la audiencia, veo que faltan ciertos testigos, así que les voy a dar hasta las 12 de la mañana del mediodía al fiscal para que presente la prueba. ¿Y se inició en la audiencia? ¿Y se aplazó? Se inició para continuarla a las 12. Entonces, y el fiscal, les voy a dar el abreviado. No, dijimos, nosotros estábamos seguros que no estaban. ¿No? Bueno, y llegamos a las 12 y va llegando el fiscal con todos los testigos. Los condenaron a 20 años. Entonces ahí sí creo que... Y fue sentido inverso. Era un toque, como te digo. Ajá, puede pasar de todo. Puede pasar de todo. Yo también, bueno, en el año... Para hacer un buen arreglo. Que exacto. Allí sí convenía, la verdad. Es que depende de cada caso. Por ejemplo, también en septiembre del año pasado tuvimos, bueno, una reprogramación porque vía apelación se había anulado la vista pública y se tenía que repetir, ¿verdad? Por reenvío. Entonces, nosotros entramos ahí en el reenvío porque no estuvimos cuando lo condenaron. Sí. Era por tráfico ilegal de personas. Entonces, de allí negociamos nosotros, ¿verdad? Como él era extranjero, decía yo quiero salir de esto rápido, estaba detenido. Sí. Y acepto el abreviado. Y le dijimos al fiscal, mire, que sea de 3 años, pero ¿cuánto van a ofrecer? Decía él, de responsabilidad civil, va a tanto. Hicimos un escrito y lo fuimos a dejar ese día. Se reprogramó la audiencia, ¿verdad? Ya la respuesta fue negativa. O sea, estaban como que, como ya nosotros, ya no querían, ¿verdad? Entonces fuimos a la audiencia y ahí lo absolvieron. Bueno, no sé. Claro, es que en realidad él lo que quería era aceptar el procedimiento abreviado, pero por salir salir del apuro, pero en realidad era inocente, él trabajaba como transportista. Y pudimos acreditar eso, de que no era tráfico ilegal de personas, un transportista particular que trabajaba en toda Centroamérica. Y el juez absolvió. Y le reclamó a Fiscalía porque, o sea, no había hecho nada de investigación profunda. Bueno, son cosas que ocurren también, cosas ¿verdad? que pasan. Así es, muy bien. Para concluir, démosle algunos consejos y usted me dice o amplía estos consejos. ¿Es necesario guardar silencio hasta tener abogado para poder obtener un procedimiento abreviado? Claro. Miren, hay un adagio que dice que es mejor arrepentirse de no haber hablado que de lo que has hablado. Hay personas que con su propia confesión se hunden más de lo que debían. Si estaban imputándole un delito con su confesión, acreditó 5 delitos más. O no había prueba y él solo se dijo cosas que no debía. Entonces, para poder hacer la confesión de los hechos, debe tener una asesoría previa de un buen abogado. Exacto. Eso no es fácil en realidad, este procedimiento parece que es fácil, ¿verdad? Sí, pero no lo es. También hay que pedirle a los familiares que tengan consideración en cuanto a que hay personas que son inconscientes, saben que sus hijos han cometido los ilícitos o que sus familiares han cometido los ilícitos, y cuando uno llega a una institución de un procedimiento abreviado, dicen, el abogado es corrupto, él la negoció con la fiscalía para que condenaran a mi hijo, él hizo aquí, hizo allá para que lo condenaran. No, o sea, nosotros lo que buscamos siempre es la mejor solución para los casos. No en todos los casos las personas van a salir absueltas. Hay casos que lo mejor es obtener una pena mínima, porque hay evidencia suficiente, pues. Ahí la misma prueba habla, entonces al final era mejor que lo condenaran a... que yo tuve un caso de una persona que estaba por 3 delitos y me logró el abreviado y la absolución de 2 delitos, y en el abreviado me lo dan por 3 años sin reemplazo de pena. Entonces al final es una gran ganancia. Era una gran ganancia. Cuando yo salí de la audiencia, las familiares me hicieron que casi llorando afuera, que yo no había hecho nada, que su familia iba presa. O sea, le habíamos quitado alrededor de 45 años. Ay, imagínense, qué barbaridad. A veces hay que tener conciencia de eso, ¿verdad? Claro. También otro consejo, ¿verdad? No confiar ciegamente en fiscalía de alguna manera en este tipo de procesos. O sea, puede ser como lo hablamos en el podcast pasado, ¿verdad? Que sí, vamos a aceptar el abreviado, deja que confiese, le ayuda a la investigación y después
no hay No hay nada. También, bueno, sí, en caso de los empresarios también, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que hay que proteger también los bienes y todo eso va incluido también en una estrategia correcta para un procedimiento abreviado, ¿verdad? Sí. Que implica que no hay que improvisar, sino que las experiencias que ya tenemos nosotros son las que al final ayudan, y las que tiene todo abogado penalista, ayudan a salir bien de este tipo de procesos. De procesos. Y también no autoincriminarse, ¿verdad? A veces los nervios traicionan, Sí. y ahí hay que tener muchísimo cuidado. Mucho cuidado. Y entrenamiento, ¿verdad? De alguna manera. Queremos que diga esto, esto y esto, esto Y es eso es nada lo que más. tiene que decir. Si dice más, El se problema. hunde. Muy bien. Para el cierre, ¿alguna conclusión, Gilberto, que pudiese dar de este tema, que está muy interesante? Creo que no lo hemos logrado cubrir al 100%, vamos a volver a hacer otro podcast, pero estamos hasta aquí. Muy Bueno, en bien. conclusión, el derecho penal, el Código Penal establece esta salida alterna que en ciertos casos es beneficiosa y para ciertos casos no. Pero en conclusión, siempre hay que buscar la asesoría de un abogado previo a tomar una decisión si conviene o no conviene la aplicación de este procedimiento abreviado. Las consecuencias que genera la aplicación de un procedimiento abreviado deben ser explicadas por este abogado al cliente. Debe ser un proceso transparente donde haya un libre consentimiento del imputado y sobre todo buscar un abogado que sea experto en negociación Exacto. para poder negociar un régimen de pena que sea lo mejor para el procesado. Porque la regla dice la tercera parte del mínimo y el mínimo. No está diciendo que el mínimo, sino que podría ser hasta una tercera parte del mínimo. Ese es el rango de la pena. Entonces, ahí depende de la astucia, de la inteligencia y del grado de negociación del abogado para poder llegar a la fiscalía y negociar con ella un régimen de pena que le convenga. Excelente. Así es que ya lo saben, si ustedes están siendo acusados o tienen algún familiar, pues deben de asesorarse antes de optar por un procedimiento abreviado, que puede ser un beneficio, sí, pero tienen que utilizarse las herramientas, la experiencia de abogados que saben cómo ganar este tipo de casos, de abogados que saben negociar. Tenemos aquí a Gilberto y también este servidor que tenemos experiencia en este tipo de procesos, ¿verdad? Se tienen que buscar eso, personas que conozcan y que ya han tenido varias, no una, no dos, varias experiencias de procedimientos abreviados favorables, porque de esa manera ustedes van a poder ganar un caso, porque es ganancia, ¿verdad? El no ir a la cárcel. Y en ese sentido, gracias, pues, por esta masterclass, Gilberto. No, estamos a la orden siempre para servirles. Muy bien. Y a ustedes por la atenta invitación. Ya saben, pueden compartir este podcast y comentarlo. Vamos a estar pendientes de sus comentarios. Cuídense. Llegamos al final de este episodio de Cultura Legal. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que el derecho está más cerca de lo que piensas y estamos aquí para ayudarte a entenderlo mejor. No olvides suscribirte, compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima en Cultura Legal.